Bueno, ¿qué dudas, consultas tenían acerca del trabajo práctico? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Al trabajo, lo tenemos que mandar, o sea, tenemos que debatir ahí en el grupo o tenemos que mandar uno solo A ver, entre todos. recordame, vos estás cursando por WhatsApp. Sí. Sí, por WhatsApp, perdón. Entonces, en WhatsApp lo hacen en el grupo, o sea que van a mandar un solo trabajo. En el aula virtual lo hace cada uno individual porque es más fácil de trabajar. Pero ahí ustedes, como pueden en el pequeño grupo de WhatsApp, lo hacen de manera grupal en los pequeños grupos que tienen. ¿Ya están trabajando o no? Con mi grupo quedamos que hoy empezábamos, por ejemplo. Bueno, ¿y qué dudas tenían acerca del trabajo? Yo hasta el momento voy con la lectura avanzando, así que, y ahí. Sí, por supuesto, vas con la lectura. ¿Qué complicaciones te trae la lectura? ¿Qué no se entiende de los textos? Hasta el momento, bien, lo estoy empezando y lo estoy entendiendo. Bien, ¿con qué texto empezaste? Con el primero que mandó. Con el En primero, ese orden. es un texto introductorio. Con el Pedagogía de Oprimido de Paulo Freire. Empezaste por el último. Yo les sugerí, podés empezar por ese, es un texto bellísimo, no hay problema, pero yo les sugerí un orden, que hay un texto introductorio y luego tienen el texto de Saviani, que les realiza la clasificación de las teorías, y el texto de Paulo Freire se ubica como lectura posterior a estas dos anteriores, porque se ubica en las pedagogías de la resistencia. Entonces, hay antes una clasificación entre teorías críticas y no críticas, y no nos podemos como saltear. Es bello de leer Freire siempre, así que no hay problema, vos dale para adelante, pero después un poquito rebobina que nosotros estamos realizando conjuntamente con los autores una clasificación posible. Y esta clasificación tiene que ver con cómo miran las teorías la relación entre educación y sociedad, que es el primer texto, ¿no es cierto? Que es algo introductorio que nosotras escribimos como para que ustedes se ubiquen qué es lo que van a leer. Y ¿tienen alguna otra pregunta, duda? Profe, buenas tardes. Con respecto a al video que nos dio ahí para poder ver, quería saber si lo podemos usar de ejemplo o algo, o si hay que comentarlo, o solamente es referencial, digamos, para el práctico. Es ilustrativo. En el práctico no le solicitamos ninguna consigna que tenga que ver con los videos. Sin embargo, los videos, ¿dónde los ubicarían? Hay uno que tiene que ver con la pedagogía nueva, ¿sí? La escuela nueva o el escolanovismo, por tanto, corresponde a una teoría no crítica, y ahí lo que el video describe de la escuela de la señorita Olga es esa experiencia del siglo pasado. Fíjense, 1939, eran unas adelantadas, tenían una cabeza maravillosa, se centraban en justamente en entender
cuáles eran los intereses del estudiantado. Conformaron una escuela nueva en Santa Fe. Fíjense qué interesante poder mirar, ¿no? O sea, hay dentro del video, si ya lo vieron, hay referencia a alguna filmación que pudieron hacer en esa escuela. Y por supuesto el testimonio de la hermana de Olga, de Leticia Cosentini, que para mí es maravillosa y es fundamental poder escucharla. No es lo mismo leer que ver cómo era, ¿no? La escuela nueva. Y bueno, y ellas pertenecían a un círculo social donde tenían muchos vínculos con la cultura y esto les permitió tener lecturas y traer la escuela nueva a Argentina. Entonces, esto es ilustrativo. Cuando nosotros tenemos clases presenciales, yo esos videos los paso en clase. Y me parece que siempre es muy enriquecedor todo lo que tenga que ver con lo visual, ¿no? Sumarle lo visual a lo escrito. Sobre todo que este año estamos leyendo algunos pocos textos. Hemos sintetizado, hemos simplificado, hemos seleccionado, y hay un texto que vemos cuando tenemos clases presenciales que es que amplía, ¿no? Lo que nos cuenta Saviani, porque Saviani hace una referencia muy acotada de lo que son las teorías no críticas. Describe más las teorías crítico-reproductivistas en las líneas francesas. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra duda? Del mismo práctico, ¿no? Podemos ver en el práctico lo que a ustedes les aparezca como inquietud, como duda, como interrogante. Si quieren habilitar las cámaras, eso nos ayuda a tener un intercambio más fructífero para que sea menos televisivo, ¿no? Hola, profe. No sé si me ve el nombrecito. Una pregunta. Con respecto al punto 2, ¿ya explicó más o menos cómo es el gráfico? Se escucha muy bajito, muy bajito. ¿Ahí me escucha? Sí. Ahí está. Bueno, con respecto al punto 2, donde dice el autor, nos dice tomando como criterio la criticidad y bueno, habla de la percepción de las teorías críticas y las no críticas. Nosotros armamos un gráfico, sería como el que está colgado en el foro, que a nivel sociedad o podemos armarlo como un esquema, sino como porque también dice gráfico o dibujo. Algo, un gráfico que te ayude a vos a comprender qué es lo que está queriendo decir el autor, por qué clasifica de esa manera y no de otra. A mí me parece que en esa parte el texto es un poco árido, es la parte como más dificultosa, ¿no? De entender. Algunas de ustedes ya tienen lecturas previas que tengan que ver con filosofía, con sociología, vinculadas al marxismo, entonces se comprende un poco más. Si no, me parece que no es tan transparente en la comprensión a simple lectura. Eso es por eso ponemos ese punto 2 para alertar que la complejidad del texto. Entonces, ¿qué nos quiere decir el autor? Cuando decimos toma como criterio de criticidad, quiere decir que clasifica a las teorías no críticas de las críticas. ¿Y qué es lo que dice?
las primeras, las no críticas, consideran a la educación como autónoma y buscan comprender por ella misma. Son todos esos estudios que intentan mirar a la escuela como si no tuviera ningún vínculo con el resto de la sociedad. Es autónoma. El niño ingresa un día a la escuela y ahí todo lo que hacemos en la escuela es tan maravilloso que lo transforma. Y nos olvidamos de todo el entorno social, económico, de capital cultural, hemos estado viendo, ¿no es cierto? Ese concepto tan nodal que tiene los conceptos de códigos, es decir, que las personas accedemos a los códigos, dicen los autores, y al capital cultural depende del acceso por origen social. Entonces, el factor económico es muy importante. Ya ven que yo, hablando de las teorías no críticas, ya me estoy posicionando en otro lugar, en un lugar crítico, ¿sí? Entonces, ahí, las teorías no críticas piensan que la educación tienen lo que se denomina un optimismo pedagógico. En la educación vamos a poder hacer muchas cosas, muchísimas, más allá de cómo llegue el alumno a la escuela. Los estudios, las investigaciones nos dicen, nos refieren que no es cierto, que depende de cómo llegue el estudiante, va a estar favorecido o obstaculizado para lo que la escuela le requiere, que es ya tener un capital cultural, ya tener una comprensión del lenguaje a temprana edad, ¿no? En primer grado ya les hablamos en difícil. Entonces ahí distingue las teorías no críticas, bien. ¿Sí? Yo soy optimista pedagógica, eso no quiere decir que no sea crítica. Bien, pero la criticidad, ¿qué nos dice? Que estos autores van a vincular fuertemente lo que pasa en la escuela, lo que pasa en el sistema educativo, con lo que pasa en la sociedad. Ellos dicen, por eso los denomina, sabían, reproductivistas. Es decir, que el sistema educativo escolar reproduce la desigualdad de clases. Aquí una salvedad que por ahí siempre se da como confusión, no es que dicen los autores que hay alguien que no me quiere saludar ahí, me parece. Hola. Entonces, ahí no dicen que debe reproducir, sino que describen cómo la sociedad se reproduce a través del sistema educativo. Entonces, ahí tiene que quedar claro. Si ustedes logran apropiarse de esta primera distinción, el resto de la clasificación es como que viene sola, ¿no? De un lado las teorías no críticas, la escuela tradicional, la nueva, la tecnicista, y del otro lado tenemos de la clasificación las teorías crítico-reproductivistas. Estas nos describe Saviani. A esa clasificación le hemos añadido las teorías críticas de la resistencia. Entonces, las teorías críticas para nosotras, para la cátedra, se dividen en teorías crítico-reproductivistas y teorías críticas de la resistencia, donde lo estamos incluyendo a Paulo Freire, ¿no? Si bien Freire es anterior a la aparición de las teorías de la resistencia, los teóricos de la resistencia toman fuertemente de las conceptualizaciones de Freire y tienen un diálogo muy fructífero, ¿no? Por ejemplo, Giroux, un teórico propiamente de la teoría de la resistencia, se vincula con Freire y empiezan una producción conjunta. Hay cartas, inclusive Giroux y la mujer de Freire fundan, tienen una fundación de estudios, Paulo Freire, ¿no? Entonces, toman justamente porque Freire fue un adelantado para su época, es decir, que tomó de lo que se producía en su época para América Latina. Entonces,
es como que se adelanta a las teorías de la resistencia, o las teorías de la resistencia son la síntesis de todo lo trabajado anteriormente. Ahí queda usted un dibujo, un gráfico, algo que les sirva a ustedes, no que me sirva a mí, algo que les dé cuenta de esta complejidad del texto, y que en realidad es la complejidad de una clasificación. Cuando clasificamos teorías, algunas me quedan de un lado, otras me quedan del otro, y ahí hay una situación de construcción por parte del autor que la realiza. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra duda? Entonces, sería como hacer o un gráfico comparativo, digamos, de estas dos teorías, o bien podemos hacer lo mismo, pero lo podemos llevar al dibujo y reflejar ahí, digamos, en el dibujo este paralelismo que hay entre estas dos teorías, digamos. Bueno, que para mí, digamos, visualmente me ayuda mucho más a comprender, porque uno ahí como que lo refleja y lo ve. Claro, claro. Es más fácil que ver una teoría, no es lo mismo ver en la realidad, digamos, qué es lo que está sucediendo, así que... A mí me es más fácil, no me es tan fácil graficar, pero siempre el cuadrito sinóptico me va ayudando. No sé si un dibujo, siempre me parece que le falta algo, etcétera, pero ponerlo en papel, ¿no? Aunque sea muy, muy rudimentario, eso ayuda un montón. ¿Qué otra duda? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. En el punto 4, que tenemos que identificar los párrafos, solo corresponde a las dos teorías, crítica y no crítica, y las tres que están cada una de esas críticas, digamos, de las teorías generales. Muy buena la pregunta. Vos vas a tener, por un lado, las teorías no críticas, que son tres. Por un lado, las teorías críticas reproductivistas, que son tres, pero que ustedes la pueden reconocer como teoría crítica reproductivista. Es decir, ya que ustedes puedan identificar qué es crítica reproductivista, está perfecto. Después, las distinciones que realiza Saviani entre la teoría de la enseñanza como violencia simbólica de Bourdieu y Passerón, la escuela dualista de Baudelot y Stablet, y la teoría de aparatos ideológicos del Estado de Althusser, ahí ya es una clasificación más fina. Hay textos que uno, sin saber de quién es, quizás no logre decir que es de Bourdieu y Passerón, porque por ahí están citando al Althusser, ¿no? Ahí entonces, con que digan es crítica reproductivista o es crítica de la resistencia. Sí, en teorías. En realidad, lo que ustedes tienen que poner es si es teoría crítica reproductivista, si es teoría no crítica tradicional, si es teoría no crítica nueva, si es teoría no crítica tecnicista, y si es teoría crítica reproductivista o teoría crítica de la resistencia. Lo de crítico y no crítico tiene que aparecer en la respuesta. No sé si lo expresé bien como para que se entienda. Es importante que la primera clasificación que ustedes hagan de esos párrafos sea entre no críticos y críticos. Sí se entendió, profe, lo que también dice ahí en la consigna que hay que desarrollar los conceptos teóricos acerca de cada una de las teorías. Ahora, por ejemplo, si alguna teoría se repite, no lo volvemos a escribir, me imagino, porque ya quedaría... El punto 1, desarrollan una vez.
Claro, de las No, otras no, directamente nombramos a qué teoría pertenecería, digamos. claro, Ah, claro. bueno, bien. Sí, sí. Dice, ya la desarrollé, profe. Arriba, fíjese, no se olvide que está más arriba. Eso. ¿Qué pregunta? ¿Qué duda? A ver. Tengo una carita de un perro acá. Yo, una carita de un otro perrito, pero más de peluche. Uno es un perro real, el otro no. Bueno, esas son las realidades de la virtualidad. ¿Qué otra pregunta, duda de los textos? Profe, entonces el texto de Pablo Freire creo que es, no sé, como que no lo utilicé para trabajo práctico, es para leer nada No, más, no vi que las consignas estén relacionadas o... cuando, sí, aparece inclusive para identificar Paulo Freire. Ah, El texto de Paulo Freire no es para comenzar leyendo con Paulo Freire, sino que es para finalizar, corresponde a las teorías críticas de la resistencia. Y hay ya acá veo uno que es de Paulo Freire, uno de los párrafos. Hay varios, por lo menos dos ya identifiqué, que son Freire de Freire, hemos sacado Freire de Freire. Y es un autor que no puede dejar de leer. Es una obligación ser futuro pedagogo, pedagoga, filósofo, filósofa, tiene que leer Freire, porque es un pensador que teorizó acerca de lo que pasa en América Latina, pero qué le pasa a las desposeídas, ¿no? Entonces, él refiere a por qué las personas, si uno las ubica socialmente, son de origen social pobre, son populares, y uno no entiende por qué esas personas son absolutamente obedientes. Y si uno habla con ellas, es como si estuviera hablando con un capitalista. ¿No les pasa? ¿No? Ahora se ve mucho con las redes, etcétera, que esa persona defiende la propiedad privada, defiende los intereses del poder comprar dólares libremente, pónganle, ¿no? Entonces usted se encuentra con que esa persona que no tiene ni para comprar el pan defiende poder comprar libremente dólares. Entonces ahí Freire se puso a pensar, ¿qué pasa con esa persona? Y muy sabiamente dijo, aloja la conciencia del opresor. Quiere decir que la sociedad para reproducirse, como hemos visto, necesita de la imposición ideológica, hacerle creer al pobre que ese es su lugar, que ese es su destino, y que en otro mundo va a estar mejor, pero que en este, y que repita, como si fuera un loro, los significados que son de los grupos de poder, de la burguesía, no del proletariado, ¿no? Por ejemplo, muchos dichos populares, ¿no? Al que madruga Dios lo ayuda. Sí, profe, justo acá en una frase de Paulo Freire que dice, en verdad dice, lo que pretenden los opresores es transformar la mentalidad de los oprimidos y no la situación que los oprime. Exacto. Y así es lo que usted dice. Y él trabajó muchísimo con personas analfabetas, es decir, que no habían aprendido a leer y escribir en sus vidas, o algo que sucede mucho, que fue 1 o 2 grados de la escuela primaria y después abandona,
lo que se llama analfabeto por desuso, al no utilizar, al no tener necesidad de usar, ¿no? La escritura, la lectoescritura. Entonces, ahí Freire lo que nos va a decir que hay un trabajo, ¿no? Que aloja la conciencia del opresor. Y a través de la alfabetización, pero de una alfabetización crítica, es donde al mismo tiempo se va a alfabetizar, pero a través a concientizar, para que los grupos de oprimidos se puedan autoorganizar para una emancipación, quiere decir, para mejorar la vida, para mejorar la sociedad, etc. Entonces, a través de la alfabetización, él cuestiona mucho los términos en que se desarrolla la alfabetización. A un adulto, ni a un niño, ni a una niña, pero a un adulto menos, no le puede decir mi mamá me mima para aprender a leer y a escribir, ¿no? Entonces, se enseña con el método de palabra generadora, pero esa palabra que sea significativa para la persona. Por ejemplo, empezar por el nombre, ¿no? Empezar por el propio nombre. Imagínense ustedes que yo tuve que empezar a escribir mi nombre y mi apellido, ¿no? Con la complejidad que les resultó a ustedes mi apellido, ya hay alguien de ustedes que no me llegó el parcial porque lo mandó a otra dirección, ¿no? Porque, bueno, jugó con mi apellido y en vez de tener, era otro, en una Y tenía una Y latina y no me llegó el parcial, no sabemos a quién le llegó. Pero ahí entonces, partir de lo propio y partir de la situación social, nos dice Freire. Partir de la situación social. Soy pobre, ¿por qué soy pobre? Soy analfabeto porque soy pobre. Entonces ahí hay un salto cualitativo que realiza Freire en la enseñanza de la alfabetización, una alfabetización crítica, y me parece que son textos de él maravillosos, y que en la década del 70 hubo un plan nacional de alfabetización hacia el 73, donde muchos jóvenes y jóvenes iban a alfabetizar a las villas con el método de Paulo Freire, y fíjense que luego la última dictadura militar hizo desaparecer a muchos de esos jóvenes y jóvenes por haber ido a alfabetizar. Fíjense lo peligroso que es alfabetizar concientizando a la gente, ¿no? Era visto muy peligroso y bueno, eso. Le hacemos un homenaje a esa juventud también en la clase de consulta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Algo más de los textos. Mi consejo es que disfruten de la lectura de Paulo Freire, que la lean, porque... Profe, yo creo, pero todavía no lo leí así a volada nada más, pero creo que se relaciona también con este tema de los conceptos que acá piden el punto, creo que 2, sobre sobre la diferencia o similitud que hay entre marginalidad y pobreza. En el 1, sí. Creo que es en el 1, sí. Claro, bueno, ¿cuál es esa diferencia entre marginalidad y pobreza? Ahí hace una distinción muy fuerte, ¿no? Que, fíjense,
que Mayra, que tuvo bastante prensa en un momento, por eso seleccionamos este texto. Mayra cuenta su propia vida, y a diferencia de su mamá. Entonces, ahí hay una distinción importante, que marginal, ¿de qué palabra viene? Que se encuentra como al margen, digamos. Al margen. Al margen. ¿No? En un borde, no está totalmente incluido, incluida. Bueno, muchas personas despotrican contra la política pública, que si se les paga el IFE, que si se les da la asignación universal por hijo, hija, mucha gente que es muy pobre despotrica con que el Estado da, ¿no? Y en realidad ahí, con esta política pública, lo que se hace es paliar, poner un parche a lo que produce el sistema capitalista. El sistema capitalista de por sí produce exclusión. Es la base del capitalismo. Entonces hay muchos que quedan afuera. Pero entonces quedarse afuera es no acceder a un trabajo, a una vivienda digna, a un trabajo digno, vivienda digna, a la educación, todo esto. Y con eso conlleva, si no trabajo, no tengo una obra social, por tanto, accedo a un circuito de salud empobrecido, ¿no? No es lo mismo si yo tengo una obra social que no. En estos tiempos estamos viendo. Entonces, esas personas no acceden a lo mínimo para considerarlas que están garantizados todos sus derechos, porque las personas tenemos derechos básicos que son derechos humanos. Todo esto que les nombré, a un trabajo, a la vivienda, a la educación, a la salud, son derechos humanos garantizados por la Convención Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, no es así. Y muchas personas no tienen lo mínimo como para... y entonces, ¿qué hacen estas personas? Toman un terreno, que hemos visto últimamente que hay muchos conflictos de toma de tierras en Jujuy y en otros lugares del país, ¿no? Y se lo toma como criminal, pero la persona no tiene dónde vivir. Si no tiene dónde vivir, ¿qué hace? Y justamente estas personas a veces toman tierras que están buenas, pero hay otras, que en Jujuy lo vemos mucho, no les queda otra que ir a tomar una tierra en el borde del río, en la margen del río que se inunda. ¿Y por qué va ahí? ¿Porque la persona no le da la cabeza? No, porque está muy cerca del centro donde puede ir a trabajar. No le conviene ir a tomar una tierra lejos de una posibilidad laboral. Entonces ahí hay una lógica de supervivencia que hay que mirar, más allá de criminalizar a la persona que va y toma un terreno, ¿no? Han venido y se han robado, ¿no? Se han bajado de los barcos, Colón y sus amigos, y han tomado la tierra y después los poderosos se las han repartido, tienen título de propiedad y los originarios no la tienen. Entonces, ahí es un poco mirar qué es lo que sucede como origen de esta situación actual de pobreza o de marginalidad. Pero Mayra lo que dice es que su mamá ya no tiene proyecto y que ella, sí, teniendo un proyecto y con la escuela pública y habiendo podido estudiar, ya se coloca en otro lugar social. Ya tiene alguna posibilidad, sobre todo que en Argentina
hubo una gran movilidad en algunos procesos históricos y en otros en los cuales el Estado se retira de articular políticas públicas para las que menos tienen, entonces ahí hay retrocesos, ¿no? Hay momentos en los cuales el Estado se ocupó hasta de conseguirle las vacaciones a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Como es, fíjense, el Hotel Termas de Reyes, el Hotel de Alto Lavinia, que ahora los han vendido y pertenecen a capitalistas privados, pero en realidad fueron prestados que el común de la población pueda acceder a ir a una pileta de natación. ¿Por qué no? Pero la ideología hace que creamos que no nos corresponde tener una pileta de natación, que es solo para unos pocos, porque el trabajo ideológico es hacernos el coco, como le dicen, es nosotros, nosotras, hasta llegamos a creer en eso. Y de eso es muy interesante. Pero también está este tema de ella, de querer pertenecer. Cómo se ve que la sociedad la deja al margen, nos deja en el límite, y encima en ese límite que es algo, ¿cómo se podría decir? Imaginario, digamos, porque no hay un límite, no hay una barrera. Yo no veo un muro que esté alrededor de la ciudad separando qué barrio le dejamos al margen, qué barrio no. Pero todos sabemos, digamos, que o sea, tenemos una conciencia, me imagino, de clase, ideología y política que nos hace ver que no es así, pero el gobierno nos muestra lo contrario, sí delimita, como lo hizo ahora en el tema de la pandemia, que cómo dividió por barrio y cómo a veces también los medios, también yo creo que juegan en contra, porque a veces como que también, hasta creo que lo dice en los comentarios los medios que uno escucha en la noticia, en la radio, lo que sea, que los barrios que están más al margen de la ciudad, como si fuera, o sea, todos somos seres humanos, me imagino. Pero Los bueno, ahí medios también no está. están en contra. Los medios No, no bueno, están. yo creo que algunos es como que es muy, muy, Los muy, medios están a favor del poder. Y habría que ver en contra de que los medios están a favor del poder. Y responden mayoritariamente, salvo los medios alternativos, responden al poder. Sí, ¿cómo se delimita? Y hay una cuestión que tiene que ver con las representaciones. Por tanto, es un tema que vamos a ver en la unidad siguiente, que es los circuitos por donde creemos que podemos transitar. ¿Dónde nos corresponde ir a bailar, por ejemplo? ¿A qué boliche? ¿Vamos a cuál? Ahora yo estoy fuera de onda porque ustedes me enseñan siempre cuáles son los... Ahora el boliche no se puede ir. Bien. ¿Quiénes son los que hacen las fiestas VIP privadas? ¿Quiénes ingresan a esas fiestas VIP? A mí no me invitan a esas fiestas. Y ahí nos damos cuenta también cómo tenemos internalizado. Cuando tenemos que ir al médico, ¿a qué médico vamos? ¿Cómo resolvemos nuestra salud? Vamos a la salita cerca de nuestra casa, vamos al hospital, vamos a una clínica privada. Bien, pero ahí hay una representación. En una época había una ubicación en el centro. Los que pertenecían, y ahora creo que también se ubican en el shopping. Los que más acceso tienen van a la terraza del shopping a juntarse entre ellos, para después poder casarse entre ellos, para poder seguir reproduciendo la sociedad, ¿no? Y bueno, ¿creemos que ese es un espacio para todos y para todas? ¿O creemos
por un lado que nos corresponde, o si estamos situados, posicionados en otro lugar social que no nos corresponde, que ahí van los chetos, o como los denominemos, ¿no? Y ahí está esta cuestión de, del trabajo ideológico de la autopercepción, y eso es absolutamente ideológico, ¿no? Es un trabajo que hacen los sectores de poder para inculcarnos la ideología dominante. Esto no es lineal, sino lo que van a decir tanto los autores críticos, porque si no le estamos sacando la dialéctica a esos autores, que hay tensiones, que hay lucha de clases. Entonces, no es tan lineal que el poder oprime y no hay posibilidad de modificación. La historia lo que demuestra es que a lo largo de los años ha habido luchas y conquistas, ¿no? Por eso seguimos luchando, ¿no? Por lo menos las mujeres luchamos por nuestros derechos y yo puedo estar acá siendo docente de la universidad, es un logro que tiene que ver con las que me precedieron, no solo con mis méritos personales, ¿no? O con mi capital social, o como quieran llamarle, sino con la lucha de las mujeres que pelearon por poder ingresar a la universidad. Por ahí va caminando la teoría crítica y la teoría crítica de la resistencia. La teoría crítica de la resistencia es una evolución de la teoría crítica reproductivista, que muestra que efectivamente la sociedad reproduce la desigualdad a través de instituciones específicas como son la escuela. Althusser lo que va a decir que es maravilloso, que es a través de la familia reproduce la ideología dominante. A través de, bueno, de los medios de comunicación, de la iglesia, de la justicia, ¿no? Son aparatos que reproducen la ideología dominante y que funcionan mayoritariamente por lo ideológico y minoritariamente por la fuerza. A diferencia de los aparatos represivos del Estado que funcionan mayoritariamente por la fuerza, la imposición de la fuerza física, ¿no? Que intentan disuadirnos de no salir a las calles, de no pelear por nuestros derechos, etc. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra duda? Ah, acá hay comentarios en el... Me muero, me encantó. Tuve una dificultad yo con el link y eso pido disculpas porque yo soy organizadora de la reunión y no me dejaba entrar a mí. No entiendo. Si lo organizo con tiempo, no me deja entrar, y si lo organizo en el momento, ya algo voy a descubrir, porque las otras veces no me pasó. Pero algo, sí. Sí, el proyecto del 73 tuvo una cosa que se llamó CREA, que pueden ustedes googlear. Sí. Y conozco personas que están desaparecidas que tuvieron que ver con ese proyecto. Entonces, es muy interesante porque fue un programa nacional de alfabetización. Como se dieron también en otros lugares, y a veces hay programas aquí en Jujuy que tienen que ver con un programa que viene desde Cuba, que implementa mayoritariamente las Juanitas Moro y que enseña a alfabetizar también. En Bolivia, con el mandato de Evo, también hubo un plan nacional de alfabetización. Fíjense lo importante, o sea, que no es casual que cuando el poder no quiere, no alfabetiza.
o da un sistema educativo desvalorizado, pobre, o las personas no tienen las condiciones como permanecer, que esto tiene que garantizarlo el Estado a través de que sus padres, madres tengan trabajos y con becas, ¿no? Más allá del signo del gobierno, ustedes pueden mirar cuando la política pública da, es decir, garantiza o intenta garantizar derechos, y cuando la política pública desmantela el Estado, ¿no? Hay algo que nos hubiera servido muchísimo en esta pandemia, es que hubieran seguido el Estado garantizando que todos y todas tengamos una computadora. Fíjense que ahora es algo mínimo, ¿no? Y que tengamos acceso a las computadoras de Conectar Igualdad, ¿no? Es un gobierno, más allá de que uno adhiera o no, sino que puede ver que intentó redistribuir un poco, paliar lo que las situaciones que tenían las personas. Entonces, se vio como algo superficial, se dijeron muchas cosas del Conectar Igualdad, y fíjense que ahora nos muestra que era indispensable. Ustedes lo padecen más que yo, ¿no? Yo tengo computadora, tengo mínimamente un buen internet, un celular, pero algunos de ustedes están realmente padeciendo. Yo cuando corregía los parciales me fijaba en esto, en cómo habrán podido hacer para hacer un parcial en el celular, ¿no? Bien, ¿qué preguntas, dudas? Bueno, Gisela, claro, y la DINEA, que es la Dirección Nacional de Educación del Adulto, ¿no? Hay escuelas para las personas que no pudieron concluir en tiempo y en forma. Qué bueno que pudo estudiar, ¿no? Que estudió la primaria, la secundaria. La primaria estudió, profe, ahí terminó la primaria. Como fue abanderada mi mami. Claro, porque ya la hija la ayudaba. No. Bueno, mi papá terminó a los 20 años la escuela primaria, y en los boletinos que he encontrado, he revisado recientemente, el registro de que ingresa a primer grado a los 11 años. Hay algo de los registros que sé, pero que para cursar quinto y sexto grado de aquella época se tiene que mudar de pueblo. Entonces se va a vivir con otra familia en el campo, se va a un pueblo más grande. Fíjense que el certificado, es decir, que él no se gradúa de ese quinto y sexto. Él se gradúa después, a los 20 años, cuando ya migra a Buenos Aires. Voy viendo los papeles, ¿no? Esto que yo sabía, que se mudó de pueblo, etc. Eran muy pobres. Entonces, el acceso a la educación, tener una escuela cerca, o tener la posibilidad, que vamos a ver un texto en la siguiente unidad, que es que la familia pueda afrontar que el niño o la niña permanezca dentro del sistema educativo sin salir a trabajar. En las clases medias sí podemos que los estudiantes, que nuestros hijos, nuestras hijas vayan a la escuela y que después hagan la tarea, jueguen. En cambio, en otras clases sociales no se puede, porque es parte de el ingreso que contabiliza el dueño de ese medio de producción,
que va a tener esa familia como sustento mínimo. Es decir, para ganar el sustento mínimo tiene que trabajar toda la familia como es en la zafra, ¿no? En la zafra, si no trabajan todos, y eso es trabajo infantil, efectivamente, va contra el derecho de la niñez. Bien, pero ahí hay que ver que las trabajadores no se les paga para su subsistencia mínima de esa familia. Entonces, no cierra la economía familiar sin el ingreso de esos niños y niñas al trabajo. Por tanto, ¿qué hace? Que no puedan concurrir a la escuela, o las migraciones laborales, que ahora, bueno, están un poco frenadas, pero tenemos muchos trabajadores y trabajadoras que se les dice, entre comillas, golondrinas, porque van migrando a las diferentes cosechas. Bueno, ahí el niño o la niña no puede tener una escolaridad como es la ideal, ¿no? De cualquier otro niño o niña. ¿Qué otras dudas, consultas? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí una compañera preguntó, y yo también tengo la misma duda, del punto 2, ¿hay que hacer un gráfico? Sí, lo que vos te ayude para comprender esta diferencia que hace el autor entre teorías críticas y no críticas. Un gráfico, un dibujo, algo que dé cuenta de este criterio de criticidad. ¿Qué ponemos de un lado, qué ponemos de otro, pero de manera gráfica? Bien. Profe, ¿y tenemos que sacarle una foto al dibujo y adjuntarla o cómo hacemos? Sí, eso hacemos, eso hacemos. Vos, Jorge, cursás por WhatsApp. No, estoy O en el aula. el aula virtual. Sí, la apuntás. Si Y no, ya, sí, como han hecho con el parcial. sí, ya que estoy, quería consultarle que a mí no me llegó la nota del parcial y Ya la no, profesora que no terminó de corregir. no, sí, yo entiendo que tiene mucho para corregir, No, pero pero ya hoy termino. He corregido un montón. He corregido un bien, bien, montón. He tenido muchas satisfacciones. Hay parciales muy creativos, muy interesantes, que se han jugado las producciones, que han hecho con los videos. Me he divertido bastante. Y lo que da cuenta de un aprendizaje que es lo que nos interesa mirar, si han podido construir aprendizaje. Pero calculo que entre cuando terminamos ahora de la clase de consulta y mañana a la madrugada ya recibirán la nota. bien. Sí, yo en ese punto quería comentarle que no lo hice porque, o sea, lo hice a las apuradas, no me tomé el tiempo, no podía crear el video ni nada de eso, entonces lo dejé así como lo había entregado. Ah, ¿te falta el punto 4? Sí, lo dejé, hice un resumen, a mi entender, sin leer la teoría, digamos, de lo que había aprendido y puse unas imágenes, nada más. Ah, bueno. Ya me anticipás, voy a corregir con predisposición de que no está bien, así decir. Sí, es una especie de resumen, porque tuve Bueno, en cuenta que habían chicos que no tuvieron tiempo, entonces yo como tampoco, digamos, ya lo había entregado, dije, bueno, lo dejo así, no lo corrijo. Teniendo desde el viernes hasta el domingo para corregirlo, decidí no hacerlo. eso. Ah, no. Bueno, cada uno elige, opta según la circunstancia, la posibilidad estuvo, y veremos cuando corrija el parcial. Pero ya me predispusiste a la corrección del parcial, ¿o no? Estamos en circunstancias extraordinarias.
Y así estamos mirando la materia y así estamos caminando en esta cursada, en circunstancias extraordinarias. Por lo general nosotras somos flexibles porque creemos que a veces, bueno, que a veces no disponen de todo el tiempo las cursadas presenciales, pero en esta cursada estamos teniendo inclusive mayores contemplaciones a estas circunstancias. Inclusive circunstancias anímicas, ¿no? Porque vas a decir, yo tenía la oportunidad y bueno, no pude, no tuve el tiempo. No estaba de ánimo. Quizás también que tendríamos que nombrar qué nos pasa a nosotras en este tiempo, ¿no? De distancia, de encierro, de circunstancias familiares, ¿no? De noticias acerca de la salud de las personas. Bueno, eso es importante, ¿no? Que lo tengamos también presente. Que no es que no querramos hacer, sino a veces no tenemos la energía porque nos están pasando muchas cosas como sociedad, como familias, como personas. Y esto nos atraviesa y lo tenemos en cuenta. Sí, profe, y encima tenemos el recuperatorio de filosofía el miércoles. No me hable de otras materias. ¿Usted qué quiere? ¿Más a filosofía que a mí? ¿A problemática educativa? No, no, que se junta todo, digo. Sí, no, pero esta es una broma que hay que hacer. ¿Usted qué me tiene que contestar? Y a mí me interesa probar las dos, profesora. No es a quién querés más. Estamos en la socialización secundaria, No. donde estamos en función del rol. Y la afectividad no es tan alta como en la primaria. Entonces, lo importante es cumplir los objetivos pedagógicos. Sería esa la respuesta ideal. Sí. El humor nos acerca, el humor distiende. Cumplimos nuestro derecho de estudiar, porque somos estudiantes. Sí, y están en rol de estudiantes y más adelante están en rol docentes, o algunos de ustedes aquí están de rol de estudiantes y son docentes, o sea que el rol es intercambiable, que es lo que nos dicen los textos. Bien, ¿alguna otra pregunta o duda? Profe, buenas tardes. Le quería preguntar sobre la 3, es sobre las listas de palabras y que hay que hacer, es solamente la lista y determinar las teorías, así, hacer un listado nada más, es solo, no hay que justificar nada. Elabore una lista para cada una. Sí. Nada más. Entonces, porque ya vas a justificar en el punto 4. En el punto 4 vas a desarrollar las teorías. Pero ahí haces una lista que parece una actividad menor, pero no lo es, porque vos ahí vas a tener que tener presente la clasificación, sí. Entonces vos podés poner teorías no críticas y columnas tradicional, nueva y tecnicista, críticas reproductivistas y de la resistencia. Y ahí vas completando el cuadro. ¿No? ¿Se entiende mi dibujo mental? ¿Me sale entrecortado a mí? Alba. ¿Repito? ¿Reitero? ¿O se entendió o no? Yo sí entendí, profe, no sé. Bueno, lo repito. Entonces, miren que hago un... Ustedes tienen, la primer clasificación es, ¿cuál es? De teorías.
críticas y teorías no críticas. Perfecto. Entonces, ahí hacen esa primera clasificación. Y luego, dentro de las teorías no críticas y de las críticas van a ser columnas a cada una de las teorías y le agrego la palabra o palabra frase. Bien, ¿no? profe, ahí bueno, en la parte de no críticas tenemos la tradicional, la escuela nueva y la tecnicista. Y cuando dice en la columna de teorías críticas, que se dividen en dos, que tenemos las reproductivistas y la de resistencia, en la reproductivista, ahí creo que tenemos que fijarnos porque ahí se dividen en tres a la vez. ¿Podés hacer, como hablamos hace un rato, la distinción entre teorías críticas, reproductivistas? Las tres corrientes francesas las agrupás en una. Ajá, no hay bien. problema en eso. El tema bien. es que puedas distinguir que no son no críticas y que no son de la resistencia. Con esa clasificación ya tenés el panorama y eso es lo que queremos lograr. La distinción entre las tres corrientes internas de las críticas reproductivistas, podés hacerla. Bien. No hay problema. Bien. Si no, igual si le ponemos como reproductivistas nomás esas palabras, o sea, queda bien, digamos. O sea, está perfecto, porque bien. lo que queremos lograr es Bien. que ustedes se apropien de esa clasificación. No la distinción más sutil, más interna, que por ahí la ven en sociología, que es la distinción entre las tres líneas. Pero por ahora con eso estamos fantásticos. O sea, es maravilloso. Lo que siempre les digo es que a simple vista es muy difícil, sin saber el autor, ubicar algunas cuestiones. Hay otros que suenan muy a primera vista, como pudiera ser si yo hablo de violencia simbólica. Violencia simbólica, ¿quiénes hablan de violencia simbólica? Bourdieu y Passero, ¿no es cierto? Entonces, ahí salta, o aparatos ideológicos del Estado, Althusser, eso les va a saltar. Pero con que esté esta clasificación, es estar construyendo una estructura conceptual. Y ahí apuntamos. ¿Qué otra pregunta, duda? Me parece que ya está, ¿no? Sí. Ahora sí, Alba, ¿quedó? Sí, puede ser mi internet, puede ser el internet de cada uno, que no se entienda, bueno, eso estamos complicados y complicadas, pero así se entendió, ¿no es cierto? Cualquier duda, cualquier pregunta, inquietud, la hacen por el WhatsApp a los que cursan por WhatsApp y las otras personas que cursan en el aula llenen los foros de preguntas, ¿no? Ya hubo algunas preguntas, pero en general tienen como más prurito de poner y que quede en el foro. En el WhatsApp me parece que ponen más las dudas. Pongan la duda ahí. ¿Qué tengo que hacer, profe? ¿No? No se olviden que yo estoy para auxiliarlos a ustedes. No es solo para perseguir y verificar qué es lo que no se sabe. La docencia también está para auxiliar, para construir aprendizaje conjuntamente, no solo para desaprobar, no es la idea. La idea es la construcción colectiva de aprendizajes y que yo, el profesor Ángel, la profesora María José, podamos estar ayudando, Violeta, que da los talleres de lectura maravillosamente, ¿no? Piensen en este proceso
Y por tanto, preguntar ayuda, las ayuda a ustedes y también ayuda a los compañeros y compañeras. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Disculpe que entré tarde, estaba intentando entrar con otro enlace. Si en la consigna 3 tenemos que hacer esta distinción entre teorías críticas y las reproductivistas o las no críticas, entonces en el punto 4, después de cada frase, después de cada párrafo, ponemos ahí específicamente la teoría, por ejemplo, si es tradicional, si es pedagogía nueva, si es pedagogía tecnicista, o ponemos directamente teoría no crítica. Bien, excelente pregunta, y reitero, ahí y siempre tienen que hacer la clasificación, es teoría no crítica tradicional, teoría no crítica nueva, teoría no crítica tecnicista, teoría crítica reproductivista, teoría crítica de la resistencia. Así es la respuesta correcta, porque la primera clasificación que hace es entre teorías no críticas y críticas. Si ustedes quieren avanzar en poner teoría crítica reproductivista de Althusser, aparatos ideológicos del Estado, está maravilloso. Pero si ustedes solo quieren quedarse con teoría crítica reproductivista y las engloban a las tres, está perfecto también. Bien. Bien. Sí, pero no se olviden porque en general ponen escuela nueva. No, es teoría no crítica, escuela nueva. Porque el soporte conceptual es esta primer clasificación entre teorías no críticas y teorías críticas. Así que tu pregunta está perfecta como para reiterar esta cuestión. Que de lo que nos tenemos que apropiar es de esta clasificación. Bien, profe, ¿y la grabación cuándo va a estar disponible? Porque yo entré tarde y ya no. Bien. En un ratito, cuando cierre, se baja. Si todo sale bien, va a mi mail y enseguida comparto el enlace o el video. Bien, profesora. Lo subo al aula. No me acuerdo cómo hice la otra vez. Sí, se bajó y ustedes tuvieron la pesadilla de verme. No, profe, usted nos ayuda bastante. Bueno. Gracias. No, gracias a vos. ¿Alguna pregunta, duda más? Si no, cerramos. ¿Sí? Bueno, entonces... Profe, ¿sí? acotando a lo que dijo Viviana, ella dice, bueno, se las clasifica, pero ahí usted me decía que ahí tengo que desarrollar los conceptos de la teoría, ¿no es cierto? Porque ahí dice, desarrolle los conceptos teóricos acerca de cada una de las teorías. Sí, reiteramos. Eso. Por ejemplo, te van a tocar 2 o 3 párrafos de escuela nueva. Sí. Entonces pones este párrafo, o podés poner el párrafo J, M y Z, corresponden a la teoría no crítica de la escuela nueva y desarrollas una vez esa teoría. Ajá, sí. Porque si no se te van a reiterar y con una vez ya es suficiente. Bien, profe. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta, duda? Mariel. No, profe, solamente decirle si nos podía dejar la clase grabada porque yo entré tarde, no pude, trataba de ingresar, estuve media hora y no... Sí. Es un error, no sé si mío, que en el link que les pasé, después les volví a pasar, desesperada, al segundo link, no me permite a mí como organizadora ingresar. Cuando es en algo voy a consultar porque algo pasó.
Bien, A mí bien, como bien. organizadora no me permite ingresar para habilitar el ingreso. Sí, con tiempo, en el calendario. Ahora, si yo creé uno en el momento, que es el segundo link, me permitió. Así que sí, queda grabado. Queda grabado. Buenísimo, profe. Muchas gracias. De todas maneras, si ustedes precisan, volvemos a hacer otro mañana o el miércoles. Ustedes me piden y habilitamos un espacio como estos y se sacan todas las dudas y las preguntas. Profe, también hay párrafos que tengan que ver con la pedagogía del oprimido, Sí, sí, o sí, sí. solamente, ah, ajá. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Lo reitero. Están de todas. Y de Freire hemos copiado y sacado de Freire varias que fíjense que el trabajo está estructurado para al mismo tiempo identificar, pero también seguir leyendo de los autores. Entonces, los párrafos que hemos extraído quizás no son de Pedagogía del Oprimido, sino que son algún otro texto de Freire que nos parece interesante, o ya no recuerdo de dónde, pero sí, aparece Freire en nuestras vidas y en los trabajos prácticos. Sí, es Bueno, muy interesante. Ayer Freire estuve para viendo unos videos largos de unos foros de Freire, y digamos que es como que encontré la punta del ovillo de la lana con él, digamos, porque no tenía ningún referente en ciencias de la educación, y apareció Freire, digamos. Freire, maravilloso. Y les cuento que cuando yo ya estudiaba en la universidad, pero todavía era la dictadura militar, había una librería en mi barrio que pertenecía a una iglesia, no sé si evangelista, anglicana o algo. Entonces ese señor tenía ahí entre sus libros textos que no se podían acceder de Freire. Freire estaba absolutamente prohibido en Argentina. Y yo me compré mi primer libro de Freire ahí en esa librería, que después me enteré, estando en la facultad, que era un señor muy progresista, donde se podían comprar libros que en otros lugares no estaban porque estaba prohibido. Y cuando vino por primera vez a la Argentina, Freire, después de la última dictadura militar, yo pude ir a verlo en un centro cultural en Buenos Aires. La verdad que fue muy emocionante. Año 1985, siglo pasado. Esas posibilidades, ¿no? Que son únicas de verlo. Freire es todo él un discurso, su tono de voz, lo que dice, su corporalidad, su estar en el mundo, ¿no? Cómo él fue construyéndose como persona, como pedagogo, como filósofo, ¿no? Porque él estudia filosofía y después se dedica a la educación. Así que, bueno, me alegra que les impacte, que les produzca un fuerte impacto como me lo produjo a mí Freire y me lo sigue produciendo, hasta me conmueve, ¿no? Su lectura, qué claridad, Y Freire tiene una cosa, ¿no? Porque él habló de hombre, el hombre, etcétera, y para nosotras las feministas, y en algún momento, hacia el final de su producción, él pide disculpas a las mujeres, ¿no? Por excluirnos. Si bien nos habló y pensó que estábamos incluidas, él en su texto Pedagogía de la Esperanza nos incluye y nos nombra y hace esta disculpa pública. Hay un texto para el que les interese, que es Pedagogía de la Esperanza, que él hace una
autobiografía, pero una autobiografía profesional que fue de su vida, cómo va repensando sus textos, y que seguramente está para que le interese en internet, y si no me avisan, yo seguramente lo encuentro en internet, que soy una buscadora de textos. Y se lo... ¿Profe? Sí. También hay el profesor Osvaldo Maidana. Me acuerdo que en sus ponencias él solía comenzar diciendo que él era desertor de la educación argentina, porque no había encontrado... Osvaldo Maidana es docente, era docente en Salta, ¿no es cierto? Sí, es de acá de Jujuy, escribió varios libros. ¿Y tuvo vínculos con Kush o no? Él era indigenista, no sé si tuvo vínculos con Kush, pero sí era indigenista. Y él decía que por eso que en sus estudios él no había encontrado ejemplos de la escuela de sus ancestros, de sus abuelos indígenas. Por eso él había desertado de la educación argentina. Y se dedica a eso, a publicar, a hacer un análisis de lo que es el indigenismo, bueno, en este tiempo, qué es lo que sucede. Si es la persona que yo creo, estuvo en mi casa, porque ya te voy a corroborar si fue él o no, porque estuvieron filmando una película sobre Kush en mi casa, y vino, ya era una persona grande, sí. Sí, que terminó viviendo en Salta, él era de Purmamarca, más adentro, un pueblito. Sí. Si te interesa, está el link, el enlace a la película. La película la filma aquí en Jujuy Jorge Falcone, que es el hermano de Claudia Falcone, que es una de las chicas desaparecidas de las noches de los lápices. Y él hace, bueno. ¿Se acuerda cómo se llama la película? Mira, me matan acá, porque aparte nosotros hicimos la producción. Hombre bebiendo luz, me parece que se llama. Tengo re mala memoria de la corto plazo, pero les pongo el enlace. Ajá. Porque ahí aparece el living de mi casa y todo. Bueno, esas cosas, la vida misma. ¿No? ¿Usted tuvo vínculos, relación con Kush? No. Cuando yo llegué a Jujuy, él ya había fallecido. Kush, no. Yo llegué a Jujuy hace como 31 años y él ya había fallecido. Quien tenía un programa de radio que yo escuchaba, porque lo único que tenía era una radio, era la mujer, Elizabeth Lanata de Kush. Yo escuchaba porque tenía un programa al mediodía, entonces la escuchaba, venían las noticias, después venía ella, pero no. Uh-huh. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Comentario? Bueno, entonces, dejamos por hoy y nos reencontramos en el WhatsApp, en el aula y en algún otro momento que ustedes solicitan, y nos volvemos a encontrar por algunas dudas o consultas que tengan. Que tengan una buena tarde, que sigan con mucha energía para terminar la materia. Ya nos falta muy poquito, entonces
es el último envión para terminar. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego.